Las encuestas económicas como las del Banco de México apuntan a una muy lenta y difícil recuperación en el corto y mediano plazo. Disminuye el financiamiento bancario a las empresas 4.1%, pero aumenta para el sector público federal 19.5%. Ante la crisis económica, ¿cuáles son las prácticas que implica poner en movimiento una economía social y solidaria? Los bienes y servicios que más aumentan sus precios son los alimentarios, pero ¿cómo se miden por parte del INEGI? Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Bueno, pues terminó el año calendario 2020, un año inédito en lo económico y financiero por los efectos inesperados en todas las economías nacionales por los efectos de la pandemia del virus COVID-19, que llevó al confinamiento de personas en sus domicilios y al paro total de actividades y servicios que pudieran contener los contagios, cuestión que desafortunadamente no pudo contenerse con toda la efectividad que se quería. Para el caso particular de México, hay que poner en contexto que nuestro país ya estaba en recesión económica desde el año 2019 y previo al efecto de cierre de la economía derivado de la crisis sanitaria justamente de COVID-19. El cierre de actividades económicas no esenciales a nivel mundial significó dos choques simultáneos en la economía, uno de oferta y otro de demanda. El primero al haberse producido el paro y las actividades económicas, la producción de bienes afectó a las grandes cadenas de abastecimiento a nivel mundial, y el segundo, por la reducción abrupta del consumo de bienes y servicios, sobre todo al reducirse la movilidad de personas a nivel mundial, con impacto en muy diversos sectores. Cada mes el Banco de México nos informa de las expectativas de los especialistas en economía del sector privado para el corto plazo y también para el mediano plazo. Información muy útil para la toma de decisiones en materia de ahorro, inversión, consumo y crédito, entre otros. ¿Y quién mejor para explicarnos estas expectativas que nuestro distinguido invitado de esta tarde y de quien le comparto su semblanza? Pedro Tello Villagrán. Actualmente es asesor económico del presidente de la CONCAMIN. Ha sido asesor económico en organismos empresariales como Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. Maestro Pedro Tello Villagrán, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en el primer programa del 2021 de Cuentas Claras. Es un gusto, Raimundo. Gracias por la invitación y espero y deseo para todos que este 2021 sea un mejor año en materia de salud y en materia económica para los hogares y para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pedro. También de nuestra parte hacia ti. Y justamente, bueno, para saber que eso que nos depara el 2021 estará en un entorno obviamente muy retador, de muchos desafíos en lo personal y en lo empresarial. Bueno, pues quién mejor que consultarte a ti para saber de entrada, por ejemplo, hoy el Banco Mundial ratifica sus escenarios para el 2021, hablando de un crecimiento mundial del 4% y para el caso específico de México, si acaso entre un 3.6 y un 3.7. El pasado programa que nos distinguiste con la entrevista, hiciste una analogía estupenda en materia de decirnos que la economía debemos de pensar como si fuera un gran avión y con 4 grandes motores. Esos 4 motores, maestro, ¿cómo se encuentran para despegar en este 2021? ¿Requeriremos de mucho terreno para poder despegar o poco terreno? Es evidente, Raimundo, que la economía mexicana, al igual que cualquier otra economía, sin importar su nivel de desarrollo, depende de la operación, al igual que un avión para despegar, de 4 turbinas que trabajen simultánea
sincronizada y con la misma potencia de arranque. En el caso de la economía mexicana y de cualquier economía, estos 4 motores son: el primero, el consumo que se realiza en el territorio nacional, el consumo interno, el que realizan familias y empresas. El segundo motor es el motor que se denomina inversión productiva, la misma que realizan por una parte las empresas y por la otra el sector público federal a través de las obras gubernamentales. El tercer motor es el motor del gasto gubernamental y el cuarto es el motor exportador. De estos 4 motores, ¿cómo se encuentra en este momento la economía mexicana? Bueno, yo diría que hay una evidente anemia, por lo menos en 3 de estos 4 motores. El del consumo interno está sumamente debilitado porque los niveles que alcanzó el desempleo y el subempleo al cierre del 2020 han llevado a los hogares a realizar una estrategia defensiva de reorganización del presupuesto y de su gasto familiar para privilegiar, en principio, la compra de los bienes estrictamente indispensables, haciendo a un lado bienes y servicios no esenciales. Pero vale la pena señalar aquí una cuestión que es importante antes de terminar con ese primer motor. Una encuesta aplicada recientemente por una firma de consultoría revela que 40 de cada 100 hogares mexicanos han decidido que para hacer frente a la reducción en los ingresos que se reciben por pérdida de empleo o por sacrificio temporal del salario, para hacer frente a esta circunstancia, 40 de cada 100 hogares han decidido transitar de la compra de productos de marca hacia la compra de productos de menor precio, no de la misma marca, sí de menor precio, lo que significa que en la perspectiva del desempeño futuro del mercado interno en México, no solamente estará debilitado por los problemas de empleo y de financiamiento bancario, sino también por la decisión y la acción defensiva que los hogares en México han decidido emprender para tratar de llevar a la mesa lo estrictamente indispensable en función de un nivel de ingreso menor. Segundo motor, el de la inversión productiva. Este solamente tiene capacidad para operar eficientemente si quienes lo mantienen en operación, los empresarios, tienen una percepción que es favorable en torno al ambiente para los negocios en el que realizan cotidianamente sus actividades. Tal como sucede en México ahora, la disposición de la mayor parte de los empresarios para invertir se encuentra en niveles casi históricamente bajos, lo que significa que la inversión del sector privado difícilmente va a llegar a la actividad económica mexicana en el arranque de este 2021. Y por su parte, la otra inversión, la inversión gubernamental, sabemos que está en niveles históricamente muy bajos y además concentrada en muy pocos proyectos, la mayoría de ellos en el sureste de la República Mexicana, dejando prácticamente seco al resto del territorio nacional. El motor del gasto gubernamental, tercer motor con anemia evidente, es un motor que está marcado por la austeridad, los recortes presupuestales y por el estrechísimo margen de maniobra que el propio gobierno federal ha decidido mantener para este 2021. Y finalmente, el único motor que operará como salvavidas de la economía mexicana en el corto plazo es el motor exportador. Las ventas al exterior de productos mexicanos han generado resultados bastante alentadores en el cierre del año 2020 y si continúa paulatinamente el fortalecimiento de la economía estadounidense, habrá más pedidos y consecuentemente este motor seguirá avanzando. El hecho, Raimundo Auditorio, es que mientras 3 de los 4 motores no estén funcionando eficientemente, difícilmente la economía mexicana tendrá capacidad para tomar pista y despegar en este 2021. Maestro Pedro Tello, justamente también esta tarde el Buró de Estadísticas de Estados Unidos daba a conocer una recuperación importante en el índice de pedidos manufactureros. A esto a lo que te refieres de que los pedidos de bienes intermedios y materias primas desde México pues pueden ser este motor, ¿verdad?, que haría arrancar medio de lado la economía mexicana, pero ¿qué tanto también en una eventual aplicación por parte del TEMEC con un gobierno demócrata en los Estados Unidos, de verdad podrá no verse entorpecido con alguna sorpresa de parte de los demócratas? ¿Cómo ves tú este ángulo, maestro? Tengo la impresión, Raimundo, que con la llegada del señor Biden a la presidencia de Estados Unidos, los temas ambientales y los temas laborales, que fueron una preocupación muy importante para la representación norteamericana durante el proceso mismo de modernización del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, van a cobrar una importancia sin precedentes.
les va a importar a ellos que se cumplan los compromisos que México suscribió en materia laboral, en lo mismo en lo que atañe a los niveles salariales de las empresas exportadoras a Estados Unidos y a Canadá, que en lo concerniente a las relaciones obrero-patronales, particularmente en la libertad sindical. Y por cuanto al asunto medioambiental, bueno, pues es evidente que en Estados Unidos y en la agenda de los demócratas, el cuidado del medio ambiente está orbitando como uno de los aspectos más relevantes para ampliar o estrechar las posibilidades del comercio internacional. Y para ellos, el que México cumpla con esos compromisos y con una agenda que ellos están dispuestos a impulsar en su propio territorio, puede convertirse en un factor que potencialmente puede afectar a sectores como la industria automotriz, como la industria electrónica, que son dos de los principales generadores de oferta exportadora en nuestro país. Así que el motor exportador es el único que se mantiene en funcionamiento eficiente en este momento, pero potencialmente puede tener un problema tan pronto entre en operación la agenda demócrata con el señor Biden en la presidencia de Estados Unidos, Raimundo. Claro. Maestro, y una variable que preocupa mucho siempre a quienes nos escuchan en sus casas, tengan que ver o no con ello, el tipo de cambio. El comportamiento del tipo de cambio hacia el 2021, según los diversos pronósticos, rondará entre los 20.50, 21 pesos. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Tengo la impresión de que el tipo de cambio en el 2021 se va a mantener entre 20.70 y 20.90 pesos por unidad. No se perciben en este momento mayores complicaciones en el ambiente internacional, pero así como ocurrió exactamente hace 12 meses, quienes pronosticábamos un año relativamente tranquilo, nos equivocamos, tan pronto llegamos al segundo trimestre y no hay nada escrito, particularmente en un año, el 2021, donde la economía internacional sigue sacudido por el nuevo embate o el repunte de la pandemia, por los problemas en la dotación oportuna de las vacunas y evidentemente por las dificultades que han llevado a diversos gobiernos incluso en un número creciente, a recetar un nuevo confinamiento de sus actividades para tratar de evitar que se desborde nuevamente el avance de la pandemia. Así que es difícil poder tener una suerte de precisión más detallada acerca del tipo de cambio, pero yo esperaría que de acuerdo con las condiciones prevalecientes nos mantengamos por abajo, ligeramente por abajo de los 21 pesos por unidad. Muy bien. Maestro Pedro Tello, te quiero invitar a que nos acompañes, a que veamos cómo va avanzando el despegue de este avión, qué tantos tropiezos se va a ir encontrando sobre la pista, entre otras cosas justamente el entorno todavía interno en materia de control del coronavirus, y quién mejor que tú para ayudarnos a hacerlo. Te agradezco muchísimo esta distinción de ser nuestro primer invitado del 2021, maestro Pedro Tello. Esta es tu casa y un fuerte abrazo para ti. Un honor para mí, Raimundo. Muy buenas tardes y feliz año para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues como lo ve en el corto plazo y en este 2021, en el horizonte justamente de los próximos años, serían de una recuperación lenta en generación de producción, de empleo, de inversión, de consumo, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Pedro Tello Villagrán. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.